Primera de Crónicas, bueno, es primero, porque es masculino, es el primer libro, por tanto es primero de Crónicas, no es la primera carta, sino el primer libro, primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hace unos días hemos celebrado el 75 aniversario es una efeméride muy triste, porque es el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Uno de esos campos que se recuerda como los lugares donde la maldad humana adquirió una de las expresiones más perversas. Allí murieron cientos de miles de personas de la forma más atroz posible. Y la verdad es que cuando se habla de situaciones como lo vivido en Auschwitz o situaciones como las que en fechas también cercanas en esa Segunda Guerra Mundial, bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pues nos hacen pensar realmente en expresiones muy, muy graves y muy perversas de la maldad humana. Dice el refrán que el hombre es un lobo para el hombre, y tristemente se hace real. Otros definen la naturaleza como una guerra de todos contra todos, y a veces experimentamos esa realidad. La maldad es la manera perversa, nociva, en la que nos tratamos los unos a los otros. Algunos, quizás muy idealistas, hacen la afirmación de que no hay gente realmente mala. Yo no lo sé. Yo creo que desgraciadamente tenemos suficientes muestras de maldad en la actuación del ser humano hacia sí mismo. A veces decimos que los niños son niños y no tienen malicia, ¿verdad? Yo no lo sé. Hay algunos que te llegan, te dan la patada en la espinilla con 2 años y dicen: pero niño, ¿a ti quién te ha enseñado a ser tan malo? ¿Verdad? Vemos a veces, ¿no?, que hay expresiones de la maldad en muchas formas y en muchas maneras. Pero por supuesto no venimos aquí a meternos con los niños, ¿verdad?, pobrecitos ellos, sino realmente el ser humano adulto, consciente, responsable, que expresa su maldad hacia su prójimo de maneras terribles. Hay una frase que a veces se usa para referirse a personas malas que llevan su maldad toda la vida, y se habla de ellos como son unos malnacidos, ¿verdad? Es como si desde la cuna ya llevaran esa semilla de la maldad, llevaran esa inclinación a la maldad en sí mismos. Pues interesante, el texto que hemos leído, entre nombres de quién fue el papá de alguien y este fue a su vez papá de otros, ¿verdad?, encontramos esta pequeña incursión acerca de Jabes, y se nos dice que fue más ilustre que sus hermanos. Eso en principio no dice nada, salvo que destacó más que sus hermanos. Pero tristemente, recordando la capacidad que tiene el ser humano hacia lo malo, se puede destacar de muchas maneras. Querríamos pensar, siendo muy positivos y optimistas, que Jabes destacó por su bondad, que Jabes destacó por su inteligencia, por su buen hacer, pero no lo sabemos. Pero sí que fue una figura destacada dentro de su clan familiar. Y es interesante que se nos dice lo que significa el nombre Jabes. Dice que su madre le puso Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Es decir, Jabes significa parido con dolor.
Imaginad lo que no sería la experiencia de esa mujer con ese niño al nacer, que le dio el nombre de parido con dolor. No hay parto sin dolor, ¿verdad? Ahora tenemos las epidurales y todas estas cosas, pero los partos siguen siendo una experiencia dolorosa, al menos eso nos cuentan a los hombres, ¿verdad? Y sabemos que es así, pero cuando se señala el dolor de esta mujer, sin duda tuvo que ser algo extraordinario. Pero hay algo más. Y si recordamos los casos en los que en el Antiguo Testamento se menciona lo que significa el nombre de alguno de los personajes, suele ser con la intención no solamente de marcar un momento puntual en su vida. Jabes dio problemas al nacer, nos hizo, la madre, ¿no? Me hizo sufrir, me hizo daño, sino que en el Antiguo Testamento vemos que esto es una forma también de presentar al personaje. Y probablemente Jabes tuvo que vivir con su nombre, parido con dolor, y quién sabe si quizás esa realidad de haber hecho daño a su madre, de haberle causado dolor en su nacimiento, no fue también una característica de Jabes a lo largo de su vida, porque el texto bíblico lo quiere señalar. Este causa dolor. Como otros tantos que decimos que hay personas que son dañinas. Hay hoy en los libros de autoayuda, o en mejores libros que los de autoayuda, los de psicología y demás, hablan de personas tóxicas, personas que van dañando a aquellos que están a su alrededor. No solo el daño físico que pudieran hacer de una manera violenta, físicamente hablando, sino también el daño moral, el daño emocional que pueden causar. Hay personas así. Y la sospecha que podemos tener del texto bíblico es que decir que Jabes fue dañino en el parto, causó dolor en el parto, pero el mencionarlo es porque quizás por mucho tiempo esa característica de causar dolor le acompañó en su vida. Así que podríamos pensar que hay una primera impronta, una primera impresión de Jabes no muy positiva. Y ya podríamos decir, caramba, con la de nombres que se nos dan en el libro de Crónicas, ¿verdad? Mira que pararnos en Jabes, en el que causa dolor. Pero es que no podemos negar que hay personas tóxicas, hay personas nocivas a nuestro alrededor, y es algo que desgraciadamente no podemos remediar. Pero también sabemos que el hecho de que se mencione a Jabes por ese posible carácter dañino hacia los que estaban a su alrededor, no es simplemente para recordar a un mal personaje, sino que queremos pensar que la referencia, el romper la frecuencia de decir este engendró a este otro y fue el padre de este otro, el romper esa fluidez de un nombre detrás de otro y pararse en un personaje, no es solamente para resaltar su maldad, sino que seguramente hay elementos que pueden ser de relevancia, de inspiración para nosotros. Sin duda, vivir con un nombre como el que a él le tocó no es nada agradable. Hoy en casa hablábamos, tenemos y damos la bienvenida a Lidia, que está con nosotros. Ella es la hija de los pastores de la Iglesia Unida de Tarrasa, ¿verdad? Y hablábamos de nombres y cómo el que te pongan un nombre u otro, pues te puede marcar, ¿verdad? Hay nombres que son muy singulares y los niños crecen pues con ciertos, a veces, complejos por los nombres que sus padres en buena hora les pusieron. Yo recuerdo a un hermano en la iglesia de Barrio del Pilar que le ponía, en sus tiempos cuando tuvo a sus hijos, se los ponía abriendo el periódico. Y el nombre que encontraba, pues ese le ponía a los hijos, ¿no? Y bueno, no voy a repetir algunos porque, vamos, los hijos no se lo han perdonado seguramente todavía. Pero imaginad lo que es vivir con el nombre de este es el que causa dolor. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy el que causa dolor. Bueno, menudo lastre, menuda carga la que él llevaría. Quizás le hizo incluso honor por un tiempo, pero sin duda vemos que es algo que no es agradable. Pero nos tiene que hacer pensar,
porque Jabes lo tenía como nombre puesto por su madre. Pero qué triste es que haya personas que sin llamarse Jabes, que sin tener un nombre que aluda al daño que hacen, realmente se ganen el apodo, se ganen el sobrenombre de personas dañinas. Yo creo que todos podemos pensar en alguien en nuestro entorno del que podríamos decir, fulanito, fulanita, es una persona dañina. Es una persona que es mejor no acercarse porque cuando se acerca a ti, te hace daño. ¿Será que solo soy yo el que las conoce o también conocéis vosotros personas así? ¿Verdad? Hay personas que tienen esa capacidad de dañar, de molestar, de afectar negativamente a los que están a su alrededor. Parece por momentos en la naturaleza del ser humano. Si recordamos el libro del Génesis, los dos primeros hermanos, Caín y Abel, y ya vemos que desde el principio hay conflicto y uno mata al otro, por celos, por envidia, porque dice que el Señor ha mirado mejor su ofrenda que la mía, porque ¿quién se cree que es este? ¿Cuántas personas no hay así? Me gustaría pensar que no estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Qué triste sería que las personas que están a nuestro alrededor nos miren y digan, uy, es que no veas, Fernando, no te acerques a él porque como te acerques a él te va a hacer daño. Imaginad qué triste sería que esa fuera la referencia hacia nosotros, que se nos conociera por nuestro egoísmo, que se nos conociera por nuestra falta de solidaridad, que se nos conociera por ser unos envidiosos, que se nos conociera por poner la zancadilla al compañero de trabajo para progresar yo y que no progrese él. ¿Cuántas cosas negativas hay que el ser humano puede hacer hacia los que tiene a su alrededor? Estoy seguro, y quiero pensarlo así, que no es ese, ¿verdad?, el caso de los hijos de Dios. Porque en esta tarde lo que queremos enfatizar desde la historia de Jabes es que el Señor nos ha llamado para ser de bendición. No para ser de los que causan dolor, sino de los que causan gozo, de los que realmente inspiran a los demás, que cuando nos ven se sientan gozosos de que tú estés a su alrededor, porque traes bendición, porque traes una actitud que honra al Señor. Dice el texto que Jabes, aquel que causaba dolor, llegó a un punto que tuvo que clamar al Señor. Clamó Jabes al Dios de Israel dice, oh Señor, si me dieras bendición. Bueno, parece que no va mal. Parece que va encauzándose este hombre. Ha causado dolor, pero ahora va buscando bendición. ¿Y qué bendición es la que pide? Oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Uy, como ya no nos fiamos de Jabes, porque causa dolor, ahora viene al Señor a pedir que le aumente la cuenta bancaria, es lo que está diciendo. Señor, aumenta mi territorio, aumenta mi lugar de negocio, aumenta y prospérame en mis bienes materiales. En principio, vamos a ver qué es lo que está pidiendo este hombre, porque es cierto que a veces podemos acercarnos a Dios y no pedir lo que es lo correcto, lo que es adecuado. El viernes, cuando en el estudio bíblico mirábamos el Padre Nuestro, decíamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y decíamos que en esa petición hay un reconocimiento de una forma de vivir con contentamiento, una forma de vivir con lo necesario. El Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es una petición de lujo, no es una petición de caprichos, no es una petición de excesos, sino, Señor, permite que yo viva mi vida con dignidad. Pero este no está pidiendo dignidad,
Jabes está diciendo, Señor, si mi terreno llega hasta aquí, que sea más grande, para que pueda tener más ganado, para que pueda el negocio prosperar, para que yo pueda al final ser más rico. A veces podemos acercarnos a Dios pidiendo bendición, pero esa bendición no estar en sintonía con el propósito de Dios. Dice la palabra que ¿qué tenemos que orar? A veces no lo sabemos. A veces podemos orar y pedir lo que no es bueno, lo que no es correcto. El hecho de que digamos he orado a Dios no es marchamo, de que ya hemos pedido lo adecuado. Dice que el Espíritu es el que nos guía a pedir con corrección. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Vemos que está haciendo una petición muy personal, en la cual está pidiendo que su vida prospere, que su vida se vea libre de quizás los que ahora le están pagando por todo el mal que había hecho. Pero lo interesante es que dice que Dios le otorgó lo que pidió. Por tanto, nuestras sospechas iniciales de que quizás estaba haciendo una petición que era inadecuada, una petición que quizás estaba simplemente guiada por su ambición de prosperar más. Y cuando a veces algunos piensan en prosperar más, lo hacen a costa de los demás. Y ya estamos hablando de Jabes, aquel que causa dolor. ¿Quién sabe si lo que Jabes quería era enriquecerse para seguir oprimiendo a lo mejor a sus trabajadores, para seguir maltratando a sus vecinos? Pero vemos que el Señor le concede su petición. Y esto cambia toda la realidad. Porque nuestras sospechas de que quizás el corazón de Jabes albergaba ambiciones personales y deseos inadecuados, realmente el Señor vio, porque así se lo concedió, un deseo de hacer las cosas de manera diferente. Seguramente Jabes vio en esta petición la ocasión de ser bendecido para bendecir. Y eso cambia todas las cosas. A veces queremos ser bendecidos para que nos vaya bien y nada más. Pero Jabes probablemente, porque así se lo concede el Señor, está pidiendo bendición para que ese mal que él causaba y quizá ahora recibía se apartara de sí. Quizás él estaba pensando, ay, si pudiera cambiarme de nombre, Señor, y dejar de ser el que causa dolor para ser el que causa bendición. Creo que este es el sentir que tiene que haber en todo creyente. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, unas mejores y otras peores. Algunos quizás podemos arrastrar un bagaje del que pudiéramos no estar orgullosos. Pero hermanos, la gracia del Señor pone fin en nuestras vidas a todas aquellas cosas de las que nos pudiéramos avergonzar. Si hemos vivido de manera egoísta, la gracia de Dios puede terminar con nuestro egoísmo. Si hemos vivido de manera vanidosa, pensando nada más en nuestro propio interés, el Señor puede cambiar esa realidad. Si hemos vivido a costa de los demás, dañando a los demás, el Señor también puede frenar esto y puede hacer que nuestras vidas se tornen en vidas de bendición. Y ese es el llamamiento del creyente. Ese es el llamamiento de la iglesia del Señor. Señor, que yo pueda ser de bendición. Señor, ensancha mi cabaña, ensancha mis posesiones, pero no para que yo sea más rico y me pueda reír de los demás y de su necesidad. Ensancha mis posesiones para que yo con ellas pueda bendecir al que lo necesita. Señor, dame de tu riqueza para que yo también la pueda compartir con otros. ¿Qué diferencia hay en las personas
cuando se cumple en ellos lo que dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esas personas se las distingue a leguas, porque son personas que no van proyectándose ellas mismas, no son personas que van simplemente buscando su interés, sino que rápidamente vemos en ellas preocupación, interés por los demás, especialmente por los más necesitados. Y esa tiene que ser una realidad en medio del pueblo de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser de bendición. No hay lugar para el malo en el pueblo de Dios, salvo por su arrepentimiento. El pueblo de Dios ha sido llamado para que realmente la realidad de Dios que transforma la vida, que la hace nueva, que la dignifica, se haga presente por medio de nosotros. Jabes quería negar su nombre. El que causa dolor ahora quería ser de bendición. Y clama a Dios y le dice: ensancha mi territorio, líbrame del mal para que no me dañe, que tu mano esté conmigo. Y sabemos que cuando la mano de Dios está con nosotros, no solamente somos bendecidos nosotros, sino que otros también experimentan esa bendición. Por eso esta tarde me gustaría que nosotros también pensemos en esto. Yo no sé el sobrenombre que tenemos cada uno de nosotros. Insisto que estoy convencido de que nuestras personas alrededor hablan bien de nosotros, pero en cualquier caso, examinemos nuestras vidas. Y si por alguna razón nosotros fuésemos motivos de dolor, si por alguna razón nosotros somos dañinos a los que están a nuestro alrededor, no olvidemos que cuando dañamos a nuestro prójimo, también estamos dañando al Señor. Que el dolor de aquellos a los que nosotros hacemos sufrir es dolor también al Señor. Por eso, la invitación en esta tarde de la palabra del Señor es a que, sea cual sea nuestra realidad más o menos nociva, que el Señor nos transforme, que Él siga haciendo su obra especial en nosotros, para que seamos, como coloquialmente se dice, conocidos por ser buenas personas, por ser buena gente. Porque donde vamos, dejamos la semilla de la bendición de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo, creo que todos estamos hartos y experimentados de ellos, de mucho egoísmo, de mucha ambición, de luchas, a veces descarnadas, por progresar a costa de otros. El que importa soy yo y no el que está a mi lado. El pueblo de Dios tiene que caracterizarse por vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios, no solo como receptores, sino también como transmisores, que donde haya un hijo, una hija de Dios, se vea la bondad de Dios, se vea el amor de Dios, se vea la misericordia de Dios. Predicar el Evangelio es un llamamiento que tenemos que hacer con nuestras palabras, porque tenemos que confesar a Cristo, tenemos que proclamarle, pero también tenemos que transmitirle con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras interacciones con los demás. Maestro, ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? Le preguntaban a Jesús, y Jesús responde con una parábola en la que al final pregunta: ¿quién fue el que actuó con misericordia hacia su prójimo? Y se referían al samaritano. Y dice: ve y haz tú lo mismo. Actuar con misericordia es también la puerta del creyente para el reino de los cielos, porque la misericordia, el amor, es un don de Dios para aquellos que creen en Él. Por eso, queridos hermanos, no nos sorprenda que en medio de tantos nombres, que en medio de tantas referencias familiares, el texto se pare en Jabes,
en el que causa dolor. Porque si bien eso es algo que le había acompañado toda su vida, desde su nacimiento, el encuentro con el Señor puede transformar nuestra realidad. Y lo que haya podido ser de maldición, lo que haya podido ser de daño en nuestras vidas, el Señor lo puede transformar y hacernos instrumentos de su bondad. Y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros. No hay excusas de decir, pastor, sí, eso está muy bien, pero vente mañana conmigo al trabajo y yo te presentaré. O vente conmigo y yo te diré lo que es. Nunca se dijo que el evangelio fuera fácil. El Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tiene que tomar ¿qué? Su cruz. ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? Cada día. Y seguirle, vivir como Él. Al que rechazaron, al que torturaron, al que crucificaron, pero aún así jamás devolvió mal por mal, sino que realmente su vida fue hacer el bien para aquellos que hacen mal pudieran ver que hay un camino diferente. Por eso, queridos hermanos, y con esto ya termino, hagamos el bien donde quiera que estemos. Ese es nuestro llamamiento. Pidamos la bendición de Dios para que nuestras vidas prosperen. No hay nada malo en esto, pero no prosperemos para hacernos más egoístas, más materialistas, sino que en nuestra prosperidad, nuestra bendición también alcance a otros. Porque ese es el llamamiento del Evangelio. Ser sal, ser luz, ser bendición, ahí donde se necesita. Que el Señor nos bendiga y que realmente cuando alguien nos ponga nombre, que no sea los que causan dolor, sino que cuando miren al pueblo de Dios digan, estos son los que causan bendición. Que Él nos bendiga.